Muy buenos días, muchachos. Vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar, que prendan sus cámaras. Vamos a trabajar. Que dice el tema de la materia de formación cívica y ética, limitaciones del proteccionismo y rezago tecnológico. ¿Sí? Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, una clase virtual en la materia de formación cívica y ética 2, tercer grado. El tema, limitaciones de proteccionismo y rezago tecnológico. Como menciona acá en el esquema, verán, son las limitaciones que tenemos en un rezago tecnológico, qué se tenemos a cabo, cómo se puede analizar y sobre todo que podemos analizar sobre limitaciones de proteccionismo, rezago tecnológico en México y así consecutivamente vamos a mencionar unas de tantas. Como introducción tenemos que podemos ver una imagen, ¿verdad? Que dice el rezago y la tecnología. Y el gobierno, ¿por qué el gobierno? Porque ese gobierno a veces es el que se interpone para que haya un rezago en la tecnología. Si el gobierno implementara, si el gobierno implementaran cosas necesarias para que la tecnología siga avanzando, no hubiera limitaciones, tampoco existiera un rezago ni educativo, ni económico, ni social. Limitaciones de proteccionismo. Dice acá, la política proteccionista ha conocido distintos periodos de auge y decadencia. De forma general, en situaciones de economía, de guerra o de autarquía, el proteccionismo se aplica de manera tajante. En situaciones de crisis económica, ciertos niveles de protección de los propios productos evitan una caída fundamental de precios y consiguientes descalabros de algún sector de la economía nacional. ¿A qué se refiere con limitaciones de proteccionismo? Se refiere a la parte que la política y la economía constantemente está en cambios excepcionales y en cambios en la economía. Se dio un momento, se dio una crisis económica muy fuerte para nuestro país, donde se tuvo que devaluar el peso, se cambió las monedas, se quitaron varios ceros de nuestras monedas hasta llegar a lo que es actual. ¿Sí? De antes con 100 pesos podías comprar muchas cosas. Hoy con 100 pesos, de 10 que comprabas con 100, hoy solo puedes comprar 2 a 3 cosas nada más. ¿Por qué? Porque han incrementado mucho el auge del precio, hay que tener incrementado también el porcentaje de las divisas, también el IVA ha aumentado y todo va a caer en esos recursos que tenemos en total. El proteccionismo, que son las limitaciones de algo similar o igual de productos extranjeros, sí que es parte fundamental de uno mismo. Rezago tecnológico en México. La falta de recursos para invertir en tecnología ocasiona que ese país se sufra de un rezago tecnológico que afecta distintos niveles de la sociedad, empezando con la economía. Esta es una gran verdad, muchachos, ¿por qué? Porque el gobierno no quiere invertir en la tecnología para nuestro país, no quiere invertir en las nuevas empresas o las nuevas transformaciones que tenemos para seguir avanzando como país. Todavía estamos en un país tercermundista. Los países tercermundistas están en vías de desarrollo y todavía va a faltar mucho más para que seamos un país de primer mundo. Aunque tengamos todos los recursos necesarios, todavía el gobierno no se atreve a dar ese paso que nos hace falta. El rezago tecnológico, como pueden ver, ¿verdad? La tecnología, las computadoras, todo esto es la parte primordial. Existen rezagos en Oaxaca, Chiapas o Guerrero en la aplicación de las TIC en las micro, pequeñas y medianas empresas del sector turístico debido a la falta de infraestructura principal. Los que le mencionaba, no todos los estados de la República Mexicana tienen el privilegio de contar
con servicios tecnológicos. Hay lugares que todavía no llega el internet, no hay, se llaman todos estos cambios de la tecnología y sí va afectando a nivel, al sector económico y educativo. El rezago en el uso de las tecnologías de la información provocado por la falta de infraestructura y la resistencia a la renovación impide un mayor crecimiento de la actividad turística en diversas zonas del país. Eso es una gran verdad. Factores, poco apoyo a la investigación científica, necesidades de la industria, presupuestos limitados, que son algunos de los factores que intervienen al momento de tener a cabo esta protección y el rezago tecnológico en nuestro país. Y no solo por esos factores, nada más, sino que muchos factores, pero esos tres son los principales. Las consecuencias, pues son muchas, ¿verdad? La fuga de cerebros, industrias mexicanas atrasadas respecto a la de otros países, artículos de baja calidad y altos precios, descontrol en la economía y depender de grandes potencias. Todavía México depende de las transformaciones o de los países europeos en su potencia en materia prima. ¿Cuántos talentos mexicanos se han ido a otros países porque han descubierto cosas relevantes para nuestro país, pero nuestro gobierno no les da ese financiamiento? Y pues, ¿qué hacen ellos? Venden los patentes a otros países y ese país va implementando todo eso. Un ejemplo claro, el momento de que la televisión, ¿verdad? La televisión lo descubrió un mexicano, no un estadounidense o mexicano, simplemente como no había el recurso para solventar este invento, darlo a conocer o hacer las adecuaciones, pues este personaje vendió su invento a otro país y pues ahí le dieron todas las concesiones que él quería. Este señor Diego Pérez Sartín, ¿verdad? Vicepresidente de la Cámara de Importadores de la República de Argentina, dice que su país, los países latinoamericanos, son países que tienen todo lo necesario para poder salir y tener una economía de primer mundo. Simplemente que cada gobierno no explota estas contrapartes y no puede seguir avanzando si con una economía no estable. Este señor en una entrevista, como pueden ver acá, ¿verdad? Esa foto fue tomada de allá, en una entrevista de su tal país, él dice que está encargado de la parte financiera de las Naciones Unidas como ministro de Finanzas en la parte de su país, que es Argentina. Y dice y se enfoca que todos los países latinoamericanos tienen el potencial de seguir adelante y con una economía sumamente estable y mucho más alto que la de Estados Unidos y Japón, porque tiene los recursos, porque tiene petróleo, tiene en la parte de la minería, tiene industria, tiene siderúrgicas, tiene la parte de la agricultura, que todo Latinoamérica tiene en sí. Entonces, nada más es que cada gobierno se ponga al día y que se atreva a hacer algo mejor por su país e invertir en otras cosas. Y aparte, algo que nos caracteriza como países latinoamericanos, que el turismo en nuestro país es uno de los recursos más principales que nos deja divisas y economía también. Dice, en 1944, por un decreto en México del presidente Manuel Ávila Camacho, se exigía a cualquier empresa extranjera que tuviera por lo menos 51% de participación mexicana para poder trabajar en el país. Si no, no se les daba esas famosas concesiones, es decir, que el 50% de los trabajadores tenían que ser mexicanos para que pudieran establecerse y que pudieran dar los recursos que en un momento dado tenían que dar. Durante el milagro mexicano, como vimos en la clase anterior, dice que una de las principales políticas del gobierno fue el proteccionismo hacia las empresas mexicanas. Es decir, que toda gente que llegara a México a establecer una empresa o establecer un negocio o una microempresa, primero tenía que ver los argumentos esenciales y sobre todo buscar iniciativas propias para que los mexicanos puedan avanzar y tengan un recurso necesario
al momento de una transformación en economía y en la política. En 1979, bajo la administración de José López Portillo, se plantó la necesidad de que México ingresara al GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, dejando de lado la economía cerrada para incorporarse a través de este organismo al comercio internacional. Aquí podemos analizar que México es una empresa o es un país que trabaja la manufactura, como puede ver en la foto, la semblanza de automóviles. En el estado de Puebla tenemos las fábricas, ¿sí?, donde se ensamblan los carros. Son empresas sumamente grandísimas, que el 50% de la gente es mexicana o es poblana, ¿verdad? Uno que otro es extranjero, pero pues todas estas partes México, por medio de este argumento, va incrementando su economía. El turismo, la manufactura, ¿sí?, y la parte excepcional de la sociedad busca la relevancia en todo momento. De esta manera, como dice acá, José López Portillo busca implementar algo necesario. Los acuerdos que se toman con los países van de acuerdo al momento y a la transformación de uno mismo. Entonces, de esta manera, así de sencillo y fácil, ¿verdad?, ha sido la parte de limitaciones del proteccionismo y rezago tecnológico. Entonces, nada más para que tengan de información, ¿sí? Van a copiar qué factores intervienen y las consecuencias. ¿Qué factores intervienen en la limitación del proteccionismo en México? Pues son estas: poco apoyo a la investigación científica, necesidades de la industria y presupuestos limitados a todas las personas que tengan esta parte. Cópienlo, por favor, para que lo tengan en su libreta. Maestro, ¿cuál es el título? El título es este. Ahí está. Limitaciones del proteccionismo y rezago tecnológico. Este es el título. Este es el título y de ahí van a copiar los factores que limitan al proteccionismo en México. Entonces, copien esto, los factores, copiamos las consecuencias. ¿Ya terminaron? Vamos a copiar consecuencias entonces. Pero maestra, no terminé, dije. Ya.
¿Se terminaron con eso? ¿Me avisan? Ya terminé, maestro. Ok, ¿qué más ya terminó? Ya, maestro. Ya, bueno. De allá voy a pasar entonces a tener la información y que voy a copiar lo siguiente, ¿verdad? Ahí está. Voy a copiar este acetato que en 1944 por un decreto de México del presidente Manuel Ávila Camacho se exigía a cualquier empresa extranjera que tuviera por lo menos 51% de participación mexicana para poder trabajar en el país. Y hasta el día de hoy todavía se respeta ese decreto. Actualmente se tiene que respetar ese decreto para que una empresa extranjera pueda trabajar o pueda instalarse en cualquier parte de la República Mexicana. No exactamente México, hasta aquí en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, cualquier estado del país, todavía tiene que mantener este arraigo y tiene que respetar ese decreto, que el 51% debe ser mexicanos en sus trabajadores. Cuando termine me avisan. Ya terminé, maestro. Listo. Ok.
Ok, Luciano. Ya, entonces de acá vamos a tener la parte que nos corresponde, ¿verdad? Ok, Alexis. Donde dice que tenemos que analizar y complementar las circunstancias del poder y sobre todo la adquisición. Bueno, muchachos. Ya terminaron, pues nada más nos queda decir y restar, ¿verdad? Que las limitaciones de proteccionismo y el rezago tecnológico se da constantemente en las ciudades y también en el campo. Hay lugares de la República Mexicana como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y hasta nuestro lugar que es Yucatán, ¿verdad? Que todavía los medios de comunicación, el internet o las TICs no llegan constantemente. Y esto hace que el rezago educativo sea sumamente exuberante, tequioso, pero hay que seguir avanzando. No podemos quedarnos estancados con lo mucho poco que tengamos. Acá nos dice que la nueva dimensión de la comunicación y el transporte va creciendo en la población, va creciendo en la ciudad y sobre todo los nuevos medios de comunicación, como es el radio, la televisión, son constantes. No solo eso, las revistas, los periódicos y todo lo que realmente involucra las TIC son parte fundamental de todo eso. Las nuevas tecnologías de consumo y la protección de la tecnología busca siempre todo esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a caracterizar la economía de nuestro país y un fuerte impulso en la industria en beneficio de México. También nos dice que se fabricaron grandes productos para sustentar la vida económica de cada uno. También nos dice que existió una ley que se llama la ley de la oferta y la demanda, que es parte fundamental de una limitación del rezago en artículos para beneficios del país, que dice, se regulaba mediante la ley de la oferta y la demanda, con que la protección ya se encaminaba a la satisfacción que fue especializada para llamar la atención a las personas de los productos mexicanos no básicos. Este movimiento económico ocasionó un gran auge en la clase media mexicana, facilitó el desarrollo industrial del país desde el contexto del milagro mexicano. La economía industrial de la posguerra en México significó cambios sustanciales en el modo de vida de las familias. La integración de la mujer en el ámbito laboral es un factor importante, ya que con menor tiempo para dedicar a los trabajos domésticos, las personas se interesaron en los nuevos productos que ofrecieron la industria y la tecnología, para ahorrar tiempo y convirtieron en nuevas necesidades, como puede ser argumentos de electrodomésticos, ¿sí? Y toda esta parte que nos conlleva. La nueva dimensión de todo esto busca un crecimiento y la retiración de todo momento. A inicio del siglo XX, los mexicanos se transportaban fundamentalmente en la parte de la economía. La red de los ferrocarriles aumentó la importancia y era ya limitada. La comunicación en los puertos ya se daban constantemente. En el centro de la frontera norte también, y solo desarrollaron en unas partes en Oaxaca, Veracruz y la provincia de Yucatán en 1939 y 1979. Se generaron 2.500 kilómetros de dicha red para tener una comunicación y sobre todo tener un medio de transporte aceptable. Dice, en otras áreas de comunicación y transporte, nuestro país ha dado grandes pasos, puestos que la tecnología trajo autos y aviones. El primer avión en México lo tripuló Alberto Branfil, un millonario porfirista de 1910. La primera concesión de aviación comercial se otorgó en 1921, pero fue hasta la década de 1950 cuando se consolidó como un transporte eficiente para pasajeros de grandes distancias. La comunicación marítima es fundamental al comercio mundial. Los puertos del Golfo de México y del Pacífico y diversificaron Veracruz, Acapulco,
siguen siendo importantes, pero Manzanillo, Ensenada, Puerto Progreso, Coatzacoalcos, Tampico, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz, entre otros, son primordiales para el intercambio comercial y el transporte de petróleo y sus derivados fundamentales en la economía nacional. También nos dice que la parte de la dimensión y en la actualidad tenemos que saber que la economía ha tenido grandes cambios, no solo en lo político, sino en la limitación, en la protección, en el rezago a veces educativo, que por medio de esas dinámicas a veces la educación no llega constantemente y tiene una prioridad. La ley de oferta y la demanda dice que es un principio económico que regula el mercado. Explica que si la demanda supera la oferta, el precio del producto sube y viceversa. Es decir, si un lápiz cuesta 10 pesos, ¿sí? Yo puedo subir hasta 12, 15, pero cuando viene la ley de la oferta y la demanda, tengo que bajarle a ese lápiz para que se pueda vender y ganar un poco más de lo debido. Entonces, en sí, la limitación del proteccionismo y el rezago tecnológico no solo se basa en la tecnología, se basa en la educación, en la sociedad, el crecimiento económico y las grandes tecnologías que tiene nuestro país para tener una superación y un alcance excepcional. Simplemente que el gobierno no quiere invertir en esos rubros porque no le trae beneficio ni tampoco le crea divisas. Por eso hace contacto con otras naciones para poder proveer lo que México no puede producir. Pero en sí, la tecnología en nuestro país actualmente ha estado sumamente muy deteriorado. ¿Por qué? Porque grandes cosas suceden y grandes cosas necesitamos para seguir avanzando. Como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que son estados de la República Mexicana, donde son muy marginados en la tecnología, porque hay mucho, ahí en esos tres lugares se concentra la mayor parte del analfabetismo, de la gente que no tiene estudios, que la gente que no estudia, que se dedica al campo, porque por medio de esas tecnologías que no llegan. Y hay lugares que tampoco tienen ni luz, ni agua, ni televisión. ¿Por qué? Porque pues no hay esos recursos. Y esa gente, la verdad, Dios sabe cómo viven, ellos mismos saben cómo están y qué tanto necesitan. Si nosotros que tenemos la práctica, la osadía y el privilegio de tener grandes cosas en nuestro hogar y no lo aprovechamos, es porque realmente nosotros no queremos. Bueno, de esta forma, muchachos, acabamos la clase del día de hoy de formación cívica ética, que el tema fue limitaciones del proteccionismo y el rezago tecnológico. La tecnología lo van a ver todos los días, la tecnología lo van a ver de diarios, pero también ustedes van a tener un recursor importante para todo eso. Bueno, muchachos, pues hoy es viernes, ¿verdad? Y es el último día de clase. No sé si sea la última clase para ustedes el día de hoy, pero por lo menos tenemos que seguir avanzando, tenemos que ver el tema en común y sobre todo buscar siempre lo mejor para seguir superándonos. Muchachos, ya estamos ya por terminar el curso escolar, échenle gana. La gente que debe materias sí me llevé una gran sorpresa, porque gente que pues sé que tiene la capacidad para superarse, ahora debe un trimestre, que se pongan saldilla. Ustedes van de salida, muchachos, no lo dejen, no lo tiren. André, Luciano, yo, Alexis, Simón, está por acá, Yoloxi, pero son gente que debe materias, pónganse al día, raro en ustedes, pero pues no deben materias, sino deben los trimestres, ¿sí? Y si están dando la oportunidad de que se pongan al día con el trimestre que deben, háganlo. Pero recuerden que no van a subir más que de 6 a 7 en su calificación. No pueden subir a 10, aunque sea solo que nada más pónganse al día. Y es la oportunidad que se les está dando, muchachos. No lo tiren, pónganse bien, hagan los ejercicios, porque ustedes van de salida. Es primer año de todos los años que trabajo, ¿sí?, en educación. Primer año por medio de la pandemia, que se les da la oportunidad
de ponerse al día por algún trimestre. Porque de antes, ustedes saben que trimestre tronado y hasta el final del curso les dicen si debieron o no debieron la materia, si alcanzaron o no alcanzaron a pasar, sumando las 3 calificaciones. Ahorita que tienen ese privilegio de ponerse al día, háganlo, véanlo, sí, por favor, y estén de la mejor manera posible. Bueno, muchachos, pues eso es todo por la clase de la materia de formación cívica ética. Estamos al pendiente, cuídense, que tengan un lindo fin de semana, nos vemos hasta el lunes y por favor estén pendientes de las actividades que les mandan los maestros para los exámenes de recuperación. Así que pues estamos al pendiente, muchachos, nos vemos y gracias por su tiempo. Adiós, maestro, cuídense. Adiós, Mía, cuídate también, Mía, cuídate, gracias, Mía.